Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Sala de Prensa. Aquí estamos nuevamente junto a ustedes con una interesante entrevista. Yo creo que va a ser una muy interesante entrevista. Vamos a hablar acerca de la inteligencia artificial, vamos a hablar de las nuevas tecnologías. Y hace poco, hace un par de semanas, el Papa León XIV, un papa evidentemente distinto, latinoamericano, peruano, tiene doble nacionalidad, ¿no es cierto? Peruano y por lo tanto seguro debe conocer muy bien Chile, en fin. Lanzó su primera encíclica y habló sobre este tema con bastante profundidad, sobre la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, a eso me refiero. Entonces vamos a analizar este tema con el arzobispo de Concepción, a quien ya tenemos ahí en pantalla, Monseñor Sergio Pérez de Arce. ¿Cómo está, Monseñor? Gracias por aceptar esta invitación a conversar un ratito. Bien, un saludo, Hugo, y a todos quienes nos escuchan, un gran saludo. Sergio Pérez de Arce, él es quillotano, fíjese, ahí de eso es Valparaíso, por ahí cerca, ¿no es cierto? Sí, claro, claro, Quillotano. provincia de Valparaíso. Sí. Sí, es licenciado en Teología de la Pontificia Universidad Católica, fue secretario de la Conferencia Episcopal varios años, 4 añitos parece, y pertenece a la Congregación Sagrados Corazones. Hoy es el arzobispo de Concepción designado por el Papa. Bien, la encíclica, la primera encíclica del Papa León XIV se llama Magnifica Humanitates o Humanitas, Magnífica Humanidad en el fondo. Fue lanzada este año claramente con la intención de celebrar una tal vez de las encíclicas más importantes en la historia de la humanidad o en la historia de la Iglesia Católica, la Rerum Novarum. Yo creo que debe haber poca gente en Chile o en el mundo que no haya escuchado acerca de esta encíclica. ¿Y por qué quiero hacer el paralelismo? Porque fue lanzada allá por 1890, en pleno auge de la industrialización en el mundo, ¿ah? La tecnología a vapor, qué sé yo, toda esa tecnología. Entonces ahí eh, se lanzó porque había mucha preocupación del Papa por lo que estaba pasando con los trabajadores, obvio, ¿no es cierto? Cuestión que después se demostró, porque después de eso vinieron las discusiones sobre el máximo de horas trabajado en las 8 horas y que sí, un montón de, la ley de la silla, me acuerdo un montón de cuestiones ya. Y ahora el Papa preocupado o haciendo el símil a una especie de revolución industrial, pero esta vez revolución tecnológica, encabezado por la inteligencia artificial, la saca. ¿Ah? Entonces, compara el Papa en el fondo la revolución industrial de 1890 con la revolución ahora tecnológica y la inteligencia artificial. Dígame si voy en esa línea, monseñor. Sí, claro, tiene razón. Fíjese que cuando el Papa León XIV eligió su nombre, ya se hablaba de este tema y de que iba a sacar una encíclica sobre la inteligencia artificial y las tecnologías, porque así como hubo una revolución industrial con el Papa León XIII, Claro. él ahora que toma este nombre quiere hablar de este tema tan actual y de tanta influencia en nuestra cultura, en nuestro mundo y quiere, porque la iglesia nunca quiere ir contra, sino que quiere ayudar a orientar, quiere que esta revolución digital hoy día sirva al hombre y no vaya contra el hombre. Por eso la encíclica humana, magnífica Magnífica humanidad, humanidad. sí, magnífica humanidad, eh, humani- Magnifica Humanitas, perdón, ese es el nombre exacto, por eso la encíclica quiere poner el centro en la custodia de la dignidad humana, no solo tratar de la inteligencia artificial, sino que tratar sobre la custodia, el resguardo de la dignidad humana en este tiempo de inteligencia artificial. Sí, él no llama a votar la inteligencia artificial, sino más bien usa un concepto, él habla de desarmar la inteligencia Sí, artificial. ¿Qué quiere decir un sí. poquito con eso? Claro, él usa la palabra desarmar en un sentido figurado, por supuesto, Sí, claro. en el fondo de guiarla, de orientarla. Habla también de relantelizar, hacer más Ujú, lenta el desarrollo, ujú. porque el desarrollo tecnológico no siempre va muy rápido y el hombre va como detrás en el desarrollo humano, en el desarrollo de la conciencia, y por lo tanto esto de desarmar
significa en el fondo que la inteligencia artificial no quede solamente entregada al desarrollo armamentístico, solo al desarrollo económico, sino que sea discernida éticamente para ponerla al servicio del ser humano. El Papa nos invita a preguntarnos qué tipo de sociedad queremos construir finalmente, una sociedad más injusta o una sociedad más fraterna, una sociedad más humana. Y en ese sentido, desarmar significa ponerla al servicio de la humanidad, no contra la Claro, humanidad. la sensación que tenemos hoy es que el hombre y su accionar se ha transformado en un dato. em, y estos datos son aprovechados o están a disposición de grandes empresas. Ujú. Y ellos usan y abusan de esos datos, nos categorizan y nos ponen en un puntito ahí dentro de una trama mucho mayor y dicen, bueno, por aquí va la cosa y ofrecen, qué sé yo, desde servicios hasta productos, hasta gobernantes para que podamos eventualmente escoger lo que ellos nos están diciendo. Entonces, eh, el tema de la inteligencia artificial hoy, de acuerdo como usted ve el asunto, ¿está a disposición de la gente, al servicio de la gente, o en realidad está mucho más a disposición y de las grandes empresas? Bueno, el Papa, un gran tema que plantea es precisamente que estos sistemas de inteligencia artificial ni siquiera están en manos de los estados, sino que están No. en manos de grandes empresas privadas, de grandes monopolios, y Mm. detrás de estos grandes monopolios, como es natural, hay también miradas de la sociedad, miradas del ser humano. Y lo que él plantea no es que en sí mismo eso sea malo, sino que lo que plantea es que eso tiene que ser gobernado, tiene que ser regulado, no puede quedar solo al criterio de estas grandes empresas porque tienen un poder y una influencia, como usted señala, enorme sobre la sociedad. Si uno se fija en una cosa tan humana como lo que uno tiene experiencia habitual, eh, hay una gran influencia sobre la verdad, porque la tecnología en general manipula, también controla, tiene un gran poder de control social, de control social. Y en ese sentido no son neutras, dice el Papa, no son neutras, sino que tienen un modelo de hombre, un modelo de sociedad. Y Que ante quieren imponer, eso, evidentemente. claro, de disponer, de disponer. O sea, todo lo que pasa detrás del comercio, detrás de las inversiones, detrás del sistema económico, obviamente todo eso no es neutro. Y en ese sentido, el Papa plantea una voz de alerta para que la humanidad gobierne esto y no quede simplemente entregada como al uso y abuso de unos pocos, porque también el poder digital, bueno, como tantos poderes en este mundo, se concentran en pocas manos. Por Y en supuesto. ese sentido tiene que estar esto gobernado por un sistema más democrático, un sistema más multilateral. Él Mm. vuelve a apelar al multilateralismo como una necesidad de este mundo que pueda combatir el abuso en pocas manos de este tipo de poder y de otros poderes también, la verdad. Sí, Michelle Bachelet también ha hecho referencia al multilateralismo. Dice, bueno, esta es la encíclica, la estamos viendo en pantalla. ¿La está viendo en pantalla, Monseñor? Sí, creo que Sí, sí. sí, sí. Dice Magnífica Humanitas de Santo Padre León XIV sobre la custodia de la persona humana en el tiempo y la inteligencia artificial. Yo seleccioné acá un pequeño texto, dice, evitemos, por tanto, el síndrome de Babel, la idolatría del lucro que sacrifica a los débiles, la uniformidad que aplana las diferencias, la pretensión de un lenguaje único, incluso digital, capaz de traducirlo todo, incluso el misterio de la persona en datos y rendimientos. Este es el riesgo de la deshumanización. Yo creo que eso, yo creo que el Papa lo dice bien, pero yo creo que ya llegamos tarde a ese tema. Tengo la sensación. Bueno, en muchos temas llegamos tarde y por otro lado, a veces queda la sensación de que vamos para atrás, digamos, Mm. en vez de ir para adelante.
Pero fíjese que una de las cosas que se ha comentado mucho de esta encíclica es que el Papa pone la pelota sobre el piso, por decirlo de alguna manera, es decir, pone Mm, el tema en discusión, porque si uno se fija más allá de los círculos que tratan y abordan el tema habitualmente, este no es un tema que estuviera en la discusión social. Así como el Papa Francisco hace más de 10 años ya puso el tema del cuidado de la casa común con la Laudato Si en discusión, en debate y en estudio. Hoy día el Papa pone este tema en debate, en discusión, de manera que ojalá los gobiernos, la ONU y todos los actores sociales puedan abordar esta dimensión tan importante antes de que sea tarde, como dice usted, antes de que sea tarde. sí. Estuvo en Chile una persona que se llama Peter Thiel. Él es dueño de Palantir. Es uno de Mm, estos empresarios multimillonarios que manejan datos. Palantir es una empresa que se fundó allá en Silicon Valley hace ya largo rato, y que hoy vende sus servicios a a los estados. En el fondo, ujú, le dice al ujú, Estado: "Oye, mire, no se preocupe usted, yo me hago cargo de este tema". Por ejemplo, no sé, yo me hago cargo de la salud. Y el Estado le entrega una cantidad de datos a Palantir, y después Palantir con eso, bueno, hace funcionar el sistema, pero después resulta súper difícil salirse de ahí, porque como manejan todo el sistema y todos los datos, resulta muy, muy difícil salirse de ahí. Pero Palantir no hace solo eso, también está dedicado al negocio de la guerra. ujú, Ofrece a los estados como, bueno, Norteamérica, Estados Unidos, digamos, y otros países, a información sobre los oponentes, en este caso. ujú, ujú, ujú. Eh, Sí. Se reunió acá, estuvo con algunas personas, qué sé yo, pero sus reuniones fueron más bien privadas. Yo creo, en mi opinión, yo creo que las reuniones de un personaje como este, con tanto poder, deberían haber sido públicas. ¿Cree usted lo mismo? Sí, claro. Fíjese que Palantir es una de estas empresas que son criticadas por muchos sectores, precisamente porque tienen esta tecnología para vigilancia masiva. Y Ujú, aunque esa tecnología pueda ponerse al servicio del bien, bueno, puede también ponerse al servicio de intereses no muy positivos. Y en ese sentido, esto tiene, el Papa lo dice, esto tiene que entrar en el ámbito de la transparencia, de la democracia, no de lo secreto. Y en ese sentido, entre más ojos y manos miren estos temas, es bien importante. Usted nombró el tema de la guerra, cuando uno, mm, uno dice, mire, la inteligencia artificial al servicio de la guerra, la tecnología al servicio de la guerra, que no es un tema nuevo, por supuesto, pero el Papa lo dice ahí en la encíclica, las armas hoy día tienen una especie de autonomía y en el fondo, como pasa, los drones los tiran mm, y deciden los drones, mm, toman decisiones sí. sobre qué atacar y a quiénes matar y por eso hemos visto en las guerras del último tiempo cómo a veces dañan hospitales, dañan edificios de valor patrimonial, matan gente y el Papa dice, eso no puede ser, no se puede entregar de un sistema con tanto poder sin un discernimiento ético. Una cosa tan letal Se lo- necesita siempre una decisión humana sí, en el fondo y esa decisión humana es la que no está. se le entrega en el fondo la decisión al algoritmo. Claro, ese es el gran problema. Ah, Claro, claro. estamos entregados a un sistema algorítmico que es automático o autónomo y ese es el gran peligro de la falta de discernimiento y de control. El Papa habla de la era digital y una nueva forma de esclavitud, que también me Ujú, parece un concepto interesante a propósito de las personas que están, bueno, absolutamente esclavas de estos sistemas, ¿no es cierto? Ya físicamente, ujú. pero también ya socialmente y laboralmente. Es que es seductor Esto de todo que, lo de la... perdón, discúlpeme, esto de que uno realmente nunca está desconectado de la pega. Sí, sí. Es que son sistemas seductores, toda la tecnología es muy seductora y por eso el Papa insiste tanto en el tema del discernimiento, que no vale solo para el gran mundo, sino que para cada uno de nosotros. Uno tiene que aprender a discernir
cómo usa las tecnologías y para qué. Insiste mucho en la encíclica el Papa en el valor de la educación, en la importancia de educar, en el uso de las tecnologías y también habla de la importancia inclusive de repensar la educación en el contexto digital para que no quede obsoleta y para que sirva a la formación del corazón humano, que es lo O que sea, uno siempre yo me quiere. pregunto, o sea, usted es gran canciller de la Católica, es un educador también. Ujú, Y a mí también me toca hacer clases. Y yo me pregunto, en la enseñanza básica en la enseñanza ujú, básica en Chile, ¿habrá algún ramo, habrá algún electivo, habrá algún taller el Ministerio de Educación? ¿Por qué no ordena la creación de talleres para enseñar a los niños a utilizar la inteligencia artificial adecuadamente y no encontrarse de frente con la inteligencia artificial? Me parece que no hay nada de eso y me parece que es una ujú. obviedad, digamos. No, yo creo que hay muy poco. Se ha ido haciendo algún tipo de trabajo, uno percibe en los colegios en el ámbito como de los valores y del cómo vivir. Hay esfuerzos de ayudar a los niños, a los jóvenes, a internalizar prácticas y valores, pero es una cosa muy incipiente y yo creo que ahí tenemos que dar un salto también a nivel educativo. ¿M? Pero esto Y también vale para los sí, papás, no solo bueno, para las escuelas, también para las familias, vale para cualquier ámbito porque todos estamos todos los días usando y estamos como sometidos al uso de las tecnologías. sí, le quiero mencionar dos conceptos ya para ir finalizando. Uno, el tecnofeudalismo como reemplazo del capitalismo. Parece que también ya es un hecho. ¿Qué concepto me dijo, perdón? Tecnofeudalismo Ya, en claro. reemplazo del capitalismo, vale decir, Ujú. el gran señor Sí, feudal, que hoy día son sí, estos grandes empresarios de las tecnologías y sí, alrededor de ellos, la aldea, ¿no es sí. cierto? Nosotros, los Ujú, nativos digitales, o perdón, sí. las personas que estamos con los famosos Ujú. celulares. Claro, en el fondo el tema del poder tecnológico como un poder de este mundo que tiene, eso es lo que hay que estar advertido, tiene mucha influencia sobre nuestras vidas sin que nosotros siempre seamos conscientes. Mm. Y ese poder hay que gobernarlo, hay que dirigirlo para que sirva al ser humano y no vaya contra el ser humano. Y lo último es el concepto de transhumanismo, que es un Ujú. concepto que también está muy en boga. No sé si la gente en su casa sabrá esto, pero el transhumanismo, para decirlo en buen chileno, es una especie de cyborg, ¿vale? Es decir, personas que eh, utilizan implantes tecnológicos para mejorarse. No, no necesariamente de una enfermedad que pudiera ser, ¿no es cierto? No sé, por un corazón artificial o qué sé yo, un riñón artificial, sino más bien para mejorar frente a la tecnología. Estoy pensando en implantes que nos va a permitir pagar con la mano eventualmente, no sé, tarjetas de crédito, en fin, el tema de nuestro rostro. em, que está ya en todos lados como una base de datos cualquiera. Entonces, el concepto de transhumanismo. Claro, el Papa alude a estas corrientes ideológicas, dice Ujú. él, que en el fondo tenemos un entusiasmo incondicional por las nuevas tecnologías, y esas tecnologías orientan toda nuestra vida, y está el sueño, ese es el transhumanismo, de superar los límites de la condición humana, ¿ya? Por medio de la técnica incrementando el rendimiento, las Sí, capacidades humanas. Y dice el Papa, cuidado, cuidado, porque eso en el fondo a qué nos lleva. Dice una cosa bonita que el Papa nos invita a reconocer el límite del humano, la fragilidad del ser humano no como un mal, sino como un bien, porque el límite y la fragilidad humana nos abren a los demás y nos abren a Dios, también al creyente. Por lo tanto, el tener límite, el ser frágiles no es un mal. No siempre hay que estar pensando en que tenemos que ser más, en que tenemos que ser más eficientes, en que tenemos que tener más, sino que en ser más humanos y entrar en relación con los demás. Hay cosas que la técnica no nos da, dice el Papa. El amor, la relación. Eso no lo da la técnica, eso lo da nuestra condición de seres humanos. Por eso tenemos que tener cuidado frente a estas
corrientes corrientes. ideológicas demasiado entusiasmadas con este mundo tecnológico. Monseñor Sergio Pérez de Arce, arzobispo de Concepción, conversando con Sala de Prensa sobre la encíclica del Papa León XIV, una encíclica que nos llama a conversar sobre la inteligencia artificial y conceptos como tecnofeudalismo, como transhumanismo, en fin. Yo creo que llega al corazón del tema que hoy día se está discutiendo, pero no masivamente. Yo creo que este tema debe ser discutido masivamente en las familias, como decía usted, con los papás, en fin, y eso no está ocurriendo. Creo que nuestro sistema educacional ahí también tiene también una gran responsabilidad en poner estos temas y discutirlo con los muchachos. Muchas gracias, monseñor, por acompañarnos en esta conversación. Bien, bueno, que tengan un buen día. Muchas gracias, Hugo. Saludos a todos. Nos vemos. Hasta la próxima. Que esté muy bien. Chao. Adiós. Chao. Bien, estábamos analizando la encíclica papal y en particular su mensaje sobre la inteligencia artificial. Somos Sala de Prensa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gusto en saludarles. Nos vemos en otra entrevista. Hasta la próxima. Chao.